vamos a hablar de la endometriosis, una condición que, de verdad, es mucho más que solo cólicos fuertes. Es un padecimiento súper complejo que la ciencia apenas está empezando a entender a fondo, y de maneras fascinantes. A ver, para darnos una idea de la magnitud del problema, empecemos con este dato, que es de verdad impactante. Hasta el 70% de las adolescentes con dolor pélvico crónico, de ese que no se quita con los tratamientos comunes, resulta que tienen endometriosis. Esto nos dice que el problema está mucho más extendido y que empieza mucho antes de lo que se creía. Y esto nos lleva a la pregunta clave, ¿no? Si afecta a tantísimas personas, ¿por qué sigue habiendo tantos mitos y por qué los diagnósticos tardan años en llegar? Justo de eso se trata este análisis, de aclarar el panorama basándonos en la evidencia más reciente para entender la enfermedad como lo que realmente es. Bueno, empecemos por establecer la escala real del problema y, sobre todo, los enormes desafíos que todavía existen para poder diagnosticarla a tiempo. A ver, el punto crucial aquí es la definición. Ya no estamos hablando nada más de tejido que creció donde no debía. La visión actual la describe como una enfermedad que afecta a todo el cuerpo, o sea, es sistémica, y que es en esencia inflamatoria. No es algo raro, de hecho, es una de las causas principales de malestar ginecológico. Ahora sí, vamos a meternos un poco más a la ciencia detrás de todo esto, porque las investigaciones más nuevas apuntan a que el sistema inmune es un personaje central en toda esta historia. Un concepto clave para entender todo esto es la resistencia a la progesterona. Pensemos que es como si tuviéramos una llave que de repente ya no entra en su cerradura. Normalmente, la progesterona funciona como un bombero, ayuda a calmar la inflamación. Pero en la endometriosis, las células son como sordas a esa señal. El resultado, un estado de inflamación constante que permite que la enfermedad avance sin control. Y ojo, esta idea de que es una enfermedad sistémica no es solo una teoría, ¿eh? Hay una conexión comprobada con padecimientos autoinmunes como el lupus o la artritis reumatoide, y esa es una evidencia súper fuerte. Esto valida la experiencia de quienes la padecen, de que no es un problema solo en la pelvis, sino en todo el cuerpo. Y lo más increíble es que investigaciones muy recientes han descubierto el caminito molecular que lo explica casi todo. A ver, veamos los pasos. Todo empieza con una molécula que se llama SIRT1. Cuando hay demasiada, causa la resistencia a la progesterona. Esto lleva a la inflamación crónica y esa inflamación, pues, es el ambiente perfecto para que las lesiones crezcan. Es una reacción en cadena que nos muestra la causa raíz a nivel molecular. Pasemos ahora a los tratamientos. La cirugía es una de las herramientas principales, pero como vamos a ver, implica un balance muy crítico entre los beneficios y los riesgos que conlleva. En este punto, la evidencia de una revisión Cochrane, que es de lo más confiable que hay, es muy clara. Al comparar las dos técnicas principales, la cirugía de escisión, que remueve por completo las lesiones, es muy superior a la ablativa, que solo las quema por encima. Se asocia con menos regreso del dolor, menos quistes y, muy importante, con mayores tasas de embarazo espontáneo. Pero bueno, la historia no termina ahí. A pesar de todos esos beneficios, la cirugía de escisión presenta un dilema, y uno bastante importante. Y ese dilema es el riesgo de dañar tejido ovárico sano. Es decir, al quitar un quiste, es posible afectar la reserva ovárica, o sea, la cantidad de óvulos disponibles. Así que el punto crucial es que para cualquiera que esté considerando la fertilidad a futuro, esta es una decisión que se tiene que pensar y sopesar con muchísimo cuidado. Ok, ahora veamos la otra gran categoría de tratamiento, las terapias hormonales, que como se imaginarán también tienen su propio juego de ventajas y desventajas. Un metaanálisis bastante reciente nos da una comparación súper directa. Como muestra la tabla, tanto el dienogest como los agonistas de la GnRH son igual de efectivos para manejar el dolor y evitar que la enfermedad regrese. La verdadera diferencia está en los efectos secundarios. Con el dienogest es más común el sangrado y con los agonistas de la GnRH los bochornos. Al final la elección depende mucho del perfil y las prioridades de cada paciente. Pero la cosa no para ahí. Recientemente apareció una nueva generación de terapia hormonal. Son los antagonistas orales de la GnRH, que son muy efectivos y además muy convenientes, porque son tomados y suprimen las hormonas que, digamos, le echan gasolina a la enfermedad. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Una supresión hormonal tan fuerte es básicamente como inducir una menopausia temporal. Y su principal riesgo, si se usa por mucho tiempo, es una pérdida importante de densidad en los huesos, lo cual, claro, es un problema muy serio. Afortunadamente, para este problema ya hay una solución bastante ingeniosa. Se le conoce como terapia add-back o de reemplazo. La idea es simple. Se administra el potente antagonista para controlar el dolor y al mismo tiempo se devuelve una dosis muy pequeña de hormonas para proteger los huesos.
Esto hace que el tratamiento sea seguro para manejar el dolor de forma crónica. Muy bien, ya que vimos el panorama actual, vayamos a la parte final. Vamos a ver hacia dónde se dirige la investigación y cuáles son las terapias que se ven más prometedoras a futuro. Primero, hablemos de lo que ya se intentó y hasta ahora parece que no funcionó. Se investigó mucho con inmunomoduladores como la pentoxifilina. Sin embargo, como lo deja claro esta cita directa de Cochrane, la evidencia de más alta calidad concluye que por ahora no hay pruebas suficientes para decir que sirve. Entonces, si por ahí no es ¿hacia dónde vamos? Pues lo más emocionante es que la investigación está volviendo a la causa raíz de la que hablamos antes. El futuro parece estar en desarrollar tratamientos que no solo manejen las hormonas, sino que corrijan directamente esa desregulación epigenética, como el problema con la molécula SIRT1, que es el verdadero motor de la enfermedad. La verdad es que estamos viendo un cambio fundamental en cómo se entiende la endometriosis. La pregunta ya no es solo cómo manejamos los síntomas, sino si algún día podremos corregir el problema desde su origen, desde lo genético y lo molecular. Esa es la gran promesa para el futuro.